Recién ahora, esta semana, empezamos a aumentar los casos. Las bioquímicas nunca dejaron de hisopar en realidad. Sí había menos alerta de la gente, entonces por ahí consultaba menos, pero siempre se siguió hisopando factores de riesgo y mayores de 50 años. Y la verdad que no veníamos teniendo casos, incluso habíamos tenido algunos pacientes internados con influenza positivo y COVID negativo, de los pacientes con neumonía internados. Y la realidad es que a nivel país, desde fin de octubre, por ahí, principios de noviembre, empezaron a aumentar los casos. Y no, como siempre, a nosotros nos llega un poquitito más tarde, lo estamos notando mucho esta semana. La verdad que creo que ahora a la mañana ya iban cerca de, solo los que tienen factores de riesgo más de 50, cerca de 10, 15 positivos. Bueno, ¿esto enciende las alarmas o llama a la precaución, fundamentalmente? En realidad enciende las alarmas porque siempre que tenemos más casos hay más riesgo de tener casos graves. Si bien por ahora son todos cuadros leves, no tenemos en este momento a nadie internado con neumonía por COVID. Es lo que uno termina esperando cuando los casos empiezan a multiplicar tanto, ¿no? Que de tan cantidad haya un pequeño porcentaje que sean los casos graves que son los que se internan. Lo más importante creo que de esto y de tener en cuenta para ahora es completar el esquema de vacunación. Tenemos mucha gente, tengo pacientes que tengo internado por otra causa que dio COVID positivo y tienen 2 dosis nada más de vacuna, eso hace más de un año, nunca ningún refuerzo. Entonces me parece que es un buen momento para completar los esquemas de vacunación. Justamente es un buen momento para preguntarte respecto a los esquemas de vacunación, porque bueno, sabemos que están las postas sanitarias, que mucha gente ha concurrido, pero daría la sensación que en esto de distendernos también perdimos un poco la conciencia de lo que significa esta enfermedad, ¿no? Sí, exacto, creo, o sea, la realidad es que ahora a nivel país los cuadros la mayoría son leves, no quiere decir que no hay muertos por semana, pero obviamente que ni cerca hay, más o menos desde que empezó esta nueva ola, 7, 10 muertos por semana a nivel país. Eso es realmente muy bajito, es lo esperable que puede tener para otras causas respiratorias, pero cuando empiecen a aumentar los casos, aumenta la posibilidad de casos graves, así que hay que completar el esquema de vacunación. La realidad es que muchos lo tienen incompleto. La idea, ustedes saben que hay, bueno, las 2 vacunas que se dieron iniciales, más ya hay 3 refuerzos, recién ya estamos hablando de la quinta para aquellos que pasaron más de 4 meses desde la última dosis, pero mínimamente empezar a completar. Creo que quinta dosis tiene muy poquitos, ¿sí? O cuarta incluso también, empezar a completar los esquemas. Más de uno te dice, me vacuné 2 veces, ya es suficiente. Eso pasó más de un año. Lo que nos pasa, y lo ven las chicas en las bioquímicas que están hisopando, se nota el test rápido da más rápidamente positivo. Eso te habla de que la carga viral es más alta. Se nota en los pacientes que están vacunados, que su última dosis fue hace mucho tiempo, que la carga viral es más alta. Entonces, lamentablemente, hasta que no tengamos una vacuna que sea duradera y que cubra todas las cepas, o sea, la realidad es que no pasa tampoco con el virus de la influenza, es algo que todos los años volvemos a dar una vacuna y reforzarlo, ¿sí? Nosotros ahora o sea, nunca es suficiente, ¿sí? La variante que está, las 2 dosis quedaron completamente viejas. En virtud de este diagnóstico, ¿hasta qué punto debería preocuparse la sociedad? Porque en algún momento, bueno, obligado al uso del barbijo, tratar de evitar reuniones, sabemos que se vienen las fiestas. Yo creo, Miguel, que es muy difícil volver a lo que tuvimos, ¿no? Eso de cerrar, mucha gente se quedó sin trabajo, o sea, volver a eso me parece que es inviable. Por eso apunto a la vacunación, que es algo que podemos hacer y no limita demasiado. Las reuniones de las fiestas no se van a poder evitar. Estamos ahora aumentando los casos, pero de acá a una semana vamos a ver, una semana o menos, porque el periodo de incubación de esta variante es muy cortito, el coletazo de los festejos del fin de semana, ¿no? Eso se va a notar también. Después de las fiestas va a pasar, no vamos a poder evitar que la gente se junte para las fiestas. Hay cosas que sí se pueden evitar, que no hace falta que compartan un vaso, que no hace falta que compartan el mate. Digo, esas cosas son innecesarias y son muy fáciles de hacer. Charlábamos hoy acerca de la influenza, que también se ha mezclado un poco con esto del COVID. Es fácil poder determinar médicamente, para el ciudadano a lo mejor no, pero digo, ¿médicamente se puede detectar o diferenciar una cosa de la otra? No, clínicamente no. O sea, No. por los síntomas no. Son como cualquier virus respiratorio que da la misma sintomatología. Es un síndrome gripal que puede ser por influenza, puede ser por COVID e incluso por otros virus. La única forma para diferenciarlo es hacer la PCR o el test, ¿sí? La realidad es que en el nosotros la única indicación para hacer PCR de influenza que no se hace en Torkins, eso, bueno, hay algún privado que tiene un test rápido, ¿no? Pero que no se hace en el hospital, se manda al PENA y la única indicación es pacientes internados con neumonía, ¿sí? Que es la misma indicación que tuvimos siempre para el virus de la gripe. Los pacientes que están internados con neumonía se debe hacer la PCR para influenza.
Por la cantidad de casos que hay de COVID ahora, el PENA lo que hace es hacer primero la PCR de COVID. Si eso es negativo, recién hacen la de influenza. En el caso del hospital de Torquín se están haciendo testeos a personas mayores, ¿no? Exacto, personas mayores y factores de riesgo. Personas mayores de 50 años, distinto a lo que teníamos antes que era de 60, ya hace unos cuantos meses que se consideran mayores de 50 años o menores con factores de riesgo. ¿En todos los casos tiene que venir prescrito por un médico o directamente vienen al hospital? En realidad, generalmente acuden a guardia primero con la sintomatología. Si tienen la sintomatología, de 7:30 de la mañana a 10 de la mañana, de lunes a viernes vamos a estar hisopando, así que no hace falta específicamente que vengan con la prescripción, ¿sí? Pero solo esos grupos etarios, no se hisopa a todo el mundo así hayan visto un médico, a menos que quiera. Están los autotest que los pueden comprar en la farmacia. Fin de semana no se va a hisopar, se quedan aislados, ¿sí? La realidad es que la medida se termina siendo la misma. No es que va a cambiar ni el tratamiento ni nos va a cambiar la medida de aislamiento, ¿sí? O sea que la infectación y el contagio, digamos que ha vuelto todo un poco a foja cero. La única diferencia, no menor, es que no hay casos graves. Por el momento no, ¿sí? Pero recordemos esto, ¿no? Que cuanto más aumenten los casos, más posibilidades de que haya casos graves. Por eso la importancia de completar el esquema de vacunación.